Bueno chicos, hoy vamos a pasarnos al tema de serie Fourier de tiempo discreto. Más o menos a la izquierda tienen ahí en la pantalla el camino que recorrimos en tiempo continuo. Vimos la idea, vimos la definición de la serie Fourier de tiempo continuo, vimos ejemplos, discutimos la convergencia, vimos propiedades, hicimos más ejemplos. Las aplicaciones no las vimos, ¿tá? Esto lo vamos a dejar para después, o sea, vamos a hacer todo este mismo camino con lo discreto y después vamos a ver todas las aplicaciones juntas, ¿tá? Pero vamos a repetir un poco este camino, ¿tá? Obviamente, mucho más rápido, solo destacando, como les digo siempre, las cosas que tienen diferencias, ¿no? Y las que son iguales, simplemente refrescándolas. Bien. Entonces, vamos a arrancar con esto. Bien. Entonces, vamos a mantener la misma idea de antes, ¿no? Y ya de paso voy a refrescar la idea. ¿No? Primer punto de la idea es, bueno, en realidad la idea en sí misma es el uso de exponenciales complejos, ¿no? Como, como función base. ¿Está? Entonces, vamos a desgranar un poco esa idea en varios pedacitos. ¿Tá? Entonces, la primera parte era conseguir bases sencillas. ¿Tá? Y sencilla quería decir, esencialmente, que son C infinitas. ¿Tá? Ese era el primer punto de la idea. ¿Tá? Pero con que la base sea sencilla, no gano nada, ¿no? Después venía una idea de descomposición. ¿Sí? Bueno, perdón, me olvidé de decir. C infinito y periódicas, ¿no? Son dos condiciones en común. Esta parte es la parte de escribir una señal como una combinación lineal, ¿no? Eh, de esa base, de esos elementos de la base. ¿Tá? Hasta ahí lo único que hice fue elegir funciones y descomponer una señal de entrada cualquiera en eso. La gracia de esto después era la superposición. La superposición era calcular la salida a cada una de esas cosas por separado y después combinarlas para saber la salida a una señal cualquiera. ¿Tá? Y esto tenía una ventaja que nos daba una salida fácil para un sistema lineal invariante de tiempo. ¿Tá? Le meto un exponencial, se algo fácil. Eso lo vimos la clase pasada. Y después, un último punto, que sin este no tiene ningún sentido nada de lo que estamos haciendo, es la universalidad. ¿Tá? Yo quiero que esta herramienta, está perfecto, es sencilla, está perfecto que sea la salida fácil, pero tiene que ser útil. ¿Tá? Entonces tiene que ser aplicable a muchos sistemas. ¿Tá? Esos son como los cuatro grandes pilares de esta idea. ¿Tá? Entonces, vamos a empezar
igual que antes, haciendo una primera verificación, que es sobre la salida, ¿no? Y veamos cómo responden un slit discreto a uno de sus exponenciales. ¿Está? Entonces, para ello, vamos a hacer lo que hacemos siempre, ¿no? Repasamos la notación. Tenemos nuestro sistema acá. Nuestro sistema ahora ya sabemos, gracias al tema de análisis en el tiempo, que es descrito con una respuesta al impulso, discreta en este caso. Me va a entrar una señal de entrada discreta y me va a salir una salida discreta. ¿Está? ¿De acuerdo? Entonces, lo que voy a decir en este tema es que mi x de n va a ser un exponencial complejo, como lo vimos antes, z a la n. Recuerden que la notación discreta era un poco distinto. Y vamos a bueno, voy a recordar acá al costado del sistema, ¿no? Como siempre, que I de n va a ser h de n convuelto con x de n. ¿Ah? Y acá arriba simplemente voy a recordar qué era esa definición de convolución, ¿no? Porque con la convolución era una integral entre las dos señales o una sumatoria, si fuesen discretas. O sea que acá, y en principio, las señales las voy a considerar infinitas. ¿No? Entonces, esto va a ser el integral entre una variable auxiliar k entre menos infinito e infinito, de la respuesta al impulso, por la entrada. Recuerden que siempre el índice va cruzado, o sea que la k va restando en el segundo término. ¿Ah? Y ahí tengo la expresión. Entonces ahora lo que resta es simplemente meter esa z, esa x en esa presión y ver qué da. ¿Ah? Que lo vamos a hacer acá más abajo. Entonces, planteo la suma, h de k, y acá donde dice x, tengo que poner z. Z elevado a lo que sea el argumento, o sea, en este caso z elevado a la n menos k. ¿Tá? Ahora bien, si miro esta expresión, en realidad este exponente yo lo puedo separar en dos. ¿Tá? Una parte con n y una parte con k. La parte con n, esta que está acá, no depende de la sumatoria. Entonces la puedo sacar para afuera. Entonces, quedo en la siguiente situación. Me queda z a la n por la suma de k igual menos infinito infinito, la h queda tal cual, por z a la menos k. ¿Está? Y entonces, puedo hacer la misma observación que hice en el caso continuo. Esta expresión, toda esta sumatoria, recuerden k es una variable auxiliar, es una, cuando yo la expanda, la desarrolle y la calcule, la variable auxiliar, igual que cuando uno integra, desaparece. O sea que en realidad acá, todo eso solo depende de z. ¿Está? Por eso lo voy a llamar h grande de z. ¿Está? Entonces, con esa definición, la voy a escribir acá, si ya nos queda. H de z es la sumatoria de k igual menos infinito a infinito de h de k z a la menos k. ¿Tá? Es una definición intermedia que nos va a servir.
Y basado en esto, la expresión de arriba la puedo reescribir como sigue, ¿no? Que es I de n va a ser igual a, lo cambio de orden, no cambia nada, h de z por z a la n. ¿Está? Entonces, al igual que observamos en el caso discreto, continuo, perdón, y manteniendo nuestra interpretación de espacios vectoriales, ¿no? Dijimos, ¿esto qué es? Eso es, si tiene n, si tiene la variable, ¿no? Al igual que en continuo, si tiene t, esto es una señal. Si es una señal, en este espacio vectorial, esto es un vector. ¿Está? Y esto que está acá es un escalar. No depende de n. ¿Está? Entonces, fíjense que este sistema yo le meto un vector, z a la n, me devuelve el mismo vector multiplicado por un escalar. ¿Está? Entonces, lo que dijimos la vez pasada, y acá se cumple exactamente lo mismo, es que esto es un vector propio del sistema. Y entonces este escalar representa un valor propio. ¿Está? Entonces, la conclusión que llegamos es que los exponenciales son vectores propios de los sistemas LTI. ¿Está? ¿Está bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? No. Bien. Bueno. Entonces, como siempre, ¿no? Hice la idea. Tenemos la hoja de ruta al costado. Vamos a la definición ahora. ¿Ah? Entonces, lo primero que vamos a... La definición la voy a hacer en varios pedacitos. ¿Sí? El primer pedacito va a ser una función periódica. Recuerden, queremos hacer serie de Fourier. La serie de Fourier es análisis espectral para cosas periódicas. O sea que vamos a empezar diciendo que la X que vamos a usar para construir esta definición cumple esto, ¿no? Si la miro en un instante de tiempo y después la miro en un instante de tiempo más una constante, n, ¿tá? La señal es igual. Entonces, n va a ser el periodo y después voy a tener una omega 0 igual 2pi sobre n, que va a ser la frecuencia fundamental. ¿Está? Bien. ¿Está? Entonces, acá, para hacer las cuentas que voy a hacer ahora, me va a quedar cómodo definir explícitamente, que en continuo no lo hicimos, definir la base. No las bases, no, la base. ¿Está? Entonces, ¿qué es la base? Los exponenciales. Los exponenciales armónicos. ¿Ah? O sea, los exponenciales cuya frecuencia eran todas múltiplos de una frecuencia base. ¿No? Entonces, le voy a llamar phi a esa base, phi sub k de n. O sea, que tengo k funciones diferentes. ¿Ah? Y esas k funciones diferentes son todos exponenciales armónicos. Armónicos era, tengo una frecuencia base, la variable temporal, le pongo una k que es cuántas veces multiplico la frecuencia base. ¿Está? O sea que ese es el primer punto de la definición. ¿Está? Entonces, recuerdo esto de que son armónicas, donde la frecuencia le vamos a llamar, vamos a tener muchas frecuencias, cada frecuencia omega sub k es k por omega 0, eso nos va a quedar cómodo también para hacer las cuentas. ¿Ah?
Y ocurrió una cosa muy particular, cuando vimos sinusoidales y cuando vimos exponenciales periódicas, vimos lo siguiente, que si yo voy variando k, voy obteniendo funciones distintas, ¿no? En continuo pasaba eso, aumentaba k y tenía funciones distintas. Habíamos visto que la omega sub k, ¿no? Es la velocidad de oscilación de esa función. Estas funciones son todas oscilatorias. ¿Tá? Cuanto más grande k, más oscila. Entonces, en tiempo continuo esto seguía infinitamente. No había una frecuencia máxima. Podía agrandar la frecuencia tanto como quiera. Acá, la vez pasada, vimos que solo hay n frecuencias diferentes. ¿Tá? O sea, y dicho en otras palabras, eso quiere decir que omega k es periódica. Es decir, yo arranco la frecuencia 0, o sea, 0 la continua, 1 por omega 0, 2 por omega 0, bla, bla, bla. Cuando llego a n por omega 0, en realidad estoy volviendo al principio. ¿Tá? Con lo cual la frecuencia máxima era n por omega 0. Era, perdón, n menos 1 por omega 0. Disculpen un segundito. Bueno, ahora sí. Entonces, acá marco un primer llamado de atención que era, esta es una diferencia con el caso periódico, ¿no? Ya habíamos dicho cuando vimos esto que la frecuencia máxima era n. ¿Está? Entonces, hechas estas aclaraciones, podemos ya ir así a la definición propiamente dicha. ¿Ah? Que es primero una ecuación de síntesis, ¿no? Que era donde nosotros expresábamos la combinación lineal. Es decir, que la x de n, mi señal, la puedo componer como una sumatoria de... Ahora hay una diferencia, ¿está? No voy a tener infinitas elementos de la base, voy a tener solo n, entonces voy a decir que k se mueve en un rango de largo n. No me importa si es de 0 a n, de 1, perdón, de 0 a n menos 1, de 1 a n, a n, lo que importa es que sean n, no importa cuáles. ¿Tá? Esa es la manera, es igual que en el caso continuo decíamos, integro en un periodo, no me importa cuál. ¿Tá? Y entonces acá hago una combinación lineal de unos ciertos coeficientes por los elementos de la base. ¿Tá? Está expresado un poquito diferente como lo expresamos en continuo, pero es lo mismo, ¿no? Es decir, lo voy a traducir ahora a los exponenciales directos para que nos quede la ecuación con la misma forma que en continuo, y es así, ¿no? K se mueve en un rango n, tengo los coeficientes y tengo los elementos de la base. ¿Tá? Que los elementos de la base son exponenciales armónicos. ¿Tá? Y ahí tenemos nuestra ecuación de síntesis. ¿Recuerdan por qué, si tengo que identificar una, por qué es una de síntesis?
Síntesis, analizar era destripar la señal para ver qué componentes tenía. Sintetizar es agarrar los componentes y fabricar la señal, ¿no? Por eso acá paso de los ingredientes a la señal. Esto me da una fórmula para escribir la señal en función de los ingredientes. Análisis es el proceso inverso, ¿no? Para el análisis no voy a hacer toda la misma explicación que hice la vez pasada. ¿Qué hacíamos con el análisis? Hacíamos el producto interno. ¿tá? El producto interno de un vector de la base por mi señal. ¿tá? Ese producto interno, ¿qué era? En funciones continuas. Un integral. En funciones discretas, ¿qué va a ser? Una sumatoria. ¿tá? Entonces, acá el producto interno que tengo que hacer va a ser el producto interno de... siempre es el integral o la suma de la señal multiplicada por el elemento de la base conjugado. O sea que acá tengo que poner el mismo exponencial que tengo arriba, pero... ¿no? Y entonces acá... me queda la ecuación de análisis. Vean, a ver, voy a ver si por acá puedo traerles la otra. Voy a la definición un poquito para atrás. Fíjense que acá la ecuación de síntesis es una sumatoria y la ecuación de análisis es un integral. ¿tá? Acá la situación es un poco diferente. ¿tá? ¿Por qué es diferente? Porque me da sumatoria de los dos lados, porque la señal original es discreta. Esa es una primera diferencia. ¿tá? Entonces, las ecuaciones, primera observación, son simétricas. En este caso. Después vamos a ver qué quiere decir eso. ¿tá? Siguiente cosa. Fíjense que tanto la ecuación de análisis acá en Fourier continuo era un integral de un intervalo finito, ningún problema. Pero la de análisis era una serie. Y las series convergen o no convergen. Acá, si se fijan lo que tengo acá, tanto para análisis como para síntesis, tengo sumas finitas. Y si tengo sumas finitas, quiere decir que siempre van a existir. No hay manera de que no converjan. ¿tá? Entonces, decimos como las sumas son finitas, siempre existe. Esto es otra diferencia con el caso. ¿tá? Y eso hace que yendo a nuestra hoja de ruta que había dejado ahí, puedo obviar o puedo decir que no hace falta estudiar la convergencia. ¿Ok? Bien. Bueno, entonces hasta acá tenemos la definición. Vamos a empezar antes de hacer los ejemplos, vamos a ver algunas otras particularidades de la serie Fourier de tiempo continuo. Una de las cuestiones que nos va a pasar, se van a dar cuenta, es que el mundo continuo y el discreto son bien diferentes. Sobre todo porque el mundo continuo en muchos aspectos es como el más real, si quieren. Tengo ciertas herramientas matemáticas mejores, puedo derivar, puedo hacer integrales.
Y a veces voy al mundo discreto cuando quiero aproximar cosas, ¿no? Por ejemplo, como hicieron ustedes en la entrega con las ecuaciones diferenciales. Si bien eso es cierto, esas, llamémosle, entre comillas, la desventaja del mundo discreto, la ventaja es que en el mundo discreto todo es representable en una computadora. Entonces, si bien tengo herramientas matemáticas quizás menos potentes para hacer las cuentas, tengo herramientas computacionales más importantes. Entonces, un poco lo que les voy a mostrar ahora es cómo, no les voy a mostrar, les voy a dar una pista de por qué es de alguna manera fácil calcular esto en una computadora. ¿Tá? Así que vamos a hablar del cálculo de estas series. ¿Tá? Entonces, a ver si puedo dejar acá esto. Ahí va. ¿Está? Le dejo acá las fórmulas, así nos quedan a la mano. Pero entonces, lo importante es que acá, si yo tengo una señal dada, ¿no? Por ejemplo, n es un dato, ese periodo. Va a ser un número fijo. ¿Está? Y por lo tanto, omega 0 igual 2πn también. ¿Está? Entonces, realmente voy a agarrar acá la ecuación de síntesis y la voy a desarrollar. ¿Está? La voy a desarrollar usando la FIS en vez de usar las exponenciales, pero es lo mismo. Bueno, tampoco igual. ¿Ah? Pero el punto es que lo voy a desarrollar. ¿Tá? Y voy a empezar calculando el valor de la señal en cero. ¿Tá? Venir señales en cero, venir a esta fórmula y poner 0 acá, en n. ¿Tá? Entonces me queda la suma de k igual, de k moviéndose en un periodo de largo n, de a sub k por, tengo que sustituir donde dice n por 0, ¿no? O sea que me queda de la j 0. Y de la j 0 es 1. ¿Está? ¿De acuerdo? Entonces, desarrollo esto. ¿Está? Esto es a sub 0, los exponenciales quedan todos 1, entonces a sub 1 y así hasta a sub n menos 1, ¿no? Son n en total. ¿Ah? Bien. Hagamos lo mismo con el 1. Hago lo mismo con el 1. Hago la suma en un intervalo de largo n de a sub k por e a la j. Ahora acá tengo que poner k omega 0 por 1, ¿no? Entonces, esto va a ser igual a lo mismo. El a sub 0 es poner k igual 0. O sea que el exponencial acá arriba me queda 1, igual que antes. Pero ahora la sub 1 ya no se le va al exponencial, me queda e a la j omega 0, ¿no? Y así sigo, puntos suspensivos, hasta el último, que es el a de n menos 1 por e a la j, y donde dice k, tengo que poner n menos 1, o sea, n menos 1 por omega 0. ¿Está? Bueno, y así sigo, hasta el último, ¿está? El x de n menos 1. ¿Está? Que eso también es la misma suma, todo de vuelta, ¿no? En un periodo largo n, de los coeficientes, por e a la j, k omega 0, y ahora donde dice n, pongo n grande menos 1, y eso es igual a lo siguiente. De vuelta a lo mismo, ¿no? Evalúo en k igual 0 esa sumatoria.
se me va el exponencial. Evalúo en k igual 1, me queda a sub 1 por e a la j, n menos 1, omega 0, ¿no? Más, ¿tá? Y acá me queda, no importa lo que quede, ¿tá? Acá va a aparecer otra vez la n menos 1, ¿tá? Multiplicando por e a la menos j, n menos 1 por n menos 1, omega 0. ¿Tá? Pero el punto de todo este desarrollo, que es un poco tedioso hacer, es lo siguiente. Yo quiero calcular la serie. Calcular la serie es calcular los coeficientes, ¿no? Yo tengo la señal en el tiempo, quiero calcular los coeficientes. Es decir, que esto que está acá son datos, porque yo tengo todos los valores de la señal. Tengo la señal. ¿Tá? Los A, estos son incógnitas, ¿no? Entonces en cada ecuación me aparecen, primero tengo n incógnitas, y en cada ecuación me aparecen todas esas n incógnitas. Y esto que está acá es un dato. ¿Por qué es un dato? Porque si a mí me dan el n, o sea, es conocido, si me dan el n, puedo calcular el omega 0. ¿Ah? Por ejemplo, en los ejemplos que veníamos haciendo, n era 4, entonces esto era pi sobre 2. O sea que esto es un número conocido. ¿Tá? Entonces, ¿qué estructura matemática estoy viendo acá? ¿Qué les parece? Tenés un sistema de ecuaciones. Tengo un sistema de ecuaciones, exactamente. Tengo n incógnitas, que son las que pinté de rojo, y n ecuaciones. ¿Tá? Entonces, ustedes que, bueno, los que hayan hecho métodos numéricos, habrán visto, como, casi como primer tema de métodos numéricos, la resolución de sistemas, ¿no? Y es una de las cosas que la computadora hace muy bien. ¿Está? Entonces, incluso más, si yo quiero hacer, pero vieron que de alguna manera esto es reversible. Yo puedo tener la señal y querer los coeficientes, o tener los coeficientes y querer la señal, ¿no? Entonces, en el análisis, o sea, si quiero sacar los coeficientes, dijimos, perfecto, tengo que resolver un sistema lineal n por n, ¿ah? Y anoto esa idea de que hay una manera de cálculo eficiente. Y esto es muy bueno. ¿No? Es muy raro que la solución de algo sea un sistema lineal. ¿Tá? Ahora, ¿qué pasa con la síntesis? La síntesis sería al revés. Si me dan los coeficientes, tengo que calcular la x. ¿Qué tengo que resolver ahí? ¿Qué operación? Tengo los rojos, quiero los verdes. Acá arriba es clarísimo lo que hay que hacer. ¿Y? O sea, sumás, o sea, vas calculando. Sí, No es sé. una suma directa, no tiene... Es trivial. O sea, más fácil todavía. ¿Está? O sea que esto es a lo que iba con que el cálculo de los coeficientes en discreto es muy fácil. ¿Está?
Y piensen en este curso de señal de sistemas como el curso donde uno aprende las tablas. Ustedes van a aprender a hacer todas las cuentas de esto. Después en la práctica, en su vida profesional, van a usar una función de Python o del lenguaje que usen, que esté de moda en ese momento, que les calcula esto. ¿Sí? Pero bueno, van a estar equipados y van a saber cómo hacer la cuenta a mano, al igual que ustedes quizás hoy usen una calculadora, pero saben cómo hacer las tablas si lo necesitan. ¿Ah? Esta es la misma idea. Bien. Entonces, esto del cálculo es una primera particularidad, o ya perdí la cuenta, segunda o tercera. Vamos a hacer otra observación sobre los coeficientes, ¿tá? Que le voy a llamar periodicidad. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Tá? Entonces, de vuelta, esta pequeña observación la voy a hacer en pedacitos. ¿Tá? Vamos a mirar primero una parte A, donde quiero mirar un poco qué pasa si hago esta cuenta. ¿Tá? ¿Qué pasa si agarro muchos exponenciales, armónicos, discretos, y los sumo? ¿Tá? Sumo n de ellos. ¿Tá? Lo que vamos a poder ver acá, que es bastante fácil, es que esto es así. Da n, si k es múltiplo de n, ahí. Y 0 en otro caso. ¿Tá? Es una propiedad que cumplen estos exponenciales. Si k es múltiplo de n, la manera fácil de ver eso, en este caso, recuerden que el omega 0 siempre tiene un n abajo dividiendo. ¿Tá? Es 2pi sobre n. Entonces, si yo acá al k le pongo una n arriba, se me va la n de abajo, y lo que queda arriba me queda múltiplo de 2pi. O sea que me queda e a la j 2pi, e a la j 4pi, e a la j 8pi. Son todos múltiplos pares de pi. Entonces, siempre vale 1 esto. Entonces, como todos los términos vale 1, la suma vale n. ¿Está? Eso es bastante fácil de ver. ¿Está? Bueno. Entonces, quiero mirar un poquito qué pasa con las bases, ¿no? Los elementos de la base. Dijimos que el elemento késimo era correspondiente a la frecuencia k omega 0. ¿Tá? Por lo tanto, el elemento 0 de la base vale 1, ¿no? Porque es poner, bueno, si quieren hacerlo 100% detallado, ¿no? Hay que poner k igual 0, a la j por 0 da 1. Y ahora, por otro lado, si yo miro el elemento enésimo, ¿tá? De la base, esto es e a la j por, donde dice k voy a poner n grande. ¿Tá? Omega 0, perdón, acá me equivoqué, disculpen. Yo en vez de omega 0 quería poner omega 0 desarrollado. Hacía esto que voy a mostrar ahora más evidente. ¿Tá? O sea, ahí puse omega 0, pero desarrollado. Ahora sí. ¿Está? Entonces, ¿qué tengo acá? N por 2pi sobre n a su vez por n. ¿Está? Entonces, esto es un poco lo que decía antes, tacho las n's y me queda e a la j 2pi n. E a la j 2pi n, ¿tá? Siempre vale 1. ¿Tá? Conclusión, ¿qué saco?
que el primer elemento de la base y el último son el mismo, ¿no? Y el último no, el último es el n-1. Si elijo uno más, ¿ah? Ya son redundantes. Recuerden que para hacer una base, tienen que ser independientes, ¿no? No puede haber repetidos. Entonces lo que me está diciendo es que estas bases hay n-1 distintas. Cuando agrego una más, perdón, hay n distintas. Cuando agrego la n más 1, ya repito la primera. ¿Ah? Eso es lo que estoy diciendo acá. ¿Está? Entonces, vamos a una parte B de esta observación, que dice lo siguiente. Desarrollemos un poco la ecuación de síntesis. ¿Está? La ecuación de síntesis es agarrar coeficientes, la tengo acá, en cualquiera de sus dos formatos, pero voy a usar este de acá, coeficientes por elemento de la base. ¿Está? El A sub 0 va por el phi 0 de n, el A1 va por el phi 1 de n, y así el A, el último, que es el n-1, va por la base n-1. ¿Está? Pero también, recuerden lo que dije antes, esto es arbitrario, yo puedo elegir cualquier intervalo de largo n. Entonces, yo podría hacer este mismo desarrollo que hice acá, lo podría hacer de la siguiente forma. Podría empezar en el 1. Ah. Acá el phi n-1, y después acá se agrega el siguiente, ¿no? ¿Está bien? Entonces, son dos formas de desarrollar o de calcular x, pero obviamente es la misma x, es igual. O sea que si lo de la izquierda es igual, todo esto de la derecha también tiene que ser igual. Y ahora, fíjense los dos desarrollos de arriba y de abajo. En realidad tienen todos los mismos términos, salvo el primero, de este lado, y el último. El resto son iguales. Entonces, conclusión, para que esas cosas son iguales, para que esas dos cosas sean iguales, la única chance es que el primero y el último sean iguales. O sea que de eso deduzco que A sub 0 por phi 0 de n es igual a sub n por phi sub n grande. ¿Está? ¿Bien? Y en realidad, yo ya sé, porque lo vi en la parte A, que estos dos son iguales. ¿Ah? Por A. Entonces de acá no me queda otra opción que decir que la sub 0 es igual a la sub n. ¿Está? ¿Sí? Entonces, ¿qué demostré con esto? O más bien mostré, porque no lo hice en general. ¿Está? De vuelta, si la señal tiene largo n, tiene periodo n, tengo n coeficientes. Si tomo el que está en el lugar n más 1, ya se repite el coeficiente con el primero. Es decir, eso se deduce de que la base se repite. Como la base se repite, el coeficiente se repite. No queda otra. Entonces,
Lo que estoy diciendo es que en general un coeficiente cualquiera a sub n, si miro un coeficiente cualquiera y miro un coeficiente n posiciones más adelante, son el mismo. ¿Está? Entonces esto es una cosa bien particular que pasa en discreto, que es que los coeficientes de Fourier discreto, o más bien vamos, para ser precisos, vamos a poner en tiempo discreto, son periódicos. ¿Está? ¿Quedó claro hasta acá? ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, si bien, como les dije, ¿no? Las definiciones son muy parecidas, las hicimos mucho más rápido, me detuve mucho en esta parte, ¿tá? Porque estas dos cosas, el cálculo mediante la resolución de un sistema lineal, que nos da la posibilidad de calcular una computadora, y la periodicidad de los coeficientes, son dos cuestiones muy particulares de esto. ¿Tá? Pero más allá de este énfasis, que lo voy a hacer sobre todo esta vez en discreto, después cuando veamos el tema siguiente, que es la transformada en Fourier, ya no voy a hacer tanto énfasis en estas particularidades, pues ya las vamos a ver. ¿Tá? Pero con esto como que cerramos la definición y algunas observaciones que vienen después. O sea que ahora nos vamos a meter de cabeza a hacer ejemplos.